Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestras expertas del Instituto Roosevelt. Le voy a dar la palabra a Lucy Barrera, nuestra voluntaria de ACELA, para que haga las introducciones. Eh, Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Bueno, a nombre de la Asociación Colombiana, de nuestro fundador Orlando Ruiz y de toda la Junta Directiva, agradecemos a la doctora María Claudia y a la doctora Andrea Lemus hoy que nos acompañen en estas sesiones Pregunta del Experto. A todos, muchas gracias. Esta sesión tuvimos muchas preguntas. Esperamos que ya sean todas respondidas. Las agrupamos por temas y bueno, bienvenidos a todos. Como ustedes saben, esta sesión corresponde a la tercera de esta invitación que le hicimos en este primer semestre de 2021. Nos queda faltando sino una cuarta para el lunes 24, avances de investigación en diagnóstico y tratamiento con ELA. Entonces, iniciamos la sesión de hoy. Muchas gracias nuevamente a todos. Bueno, doctora, la primera pregunta que tenemos para las dos, doctores, ¿por qué es tan progresiva la incapacidad para caminar? Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por esta invitación. Los del grupo de enfermedades neuromusculares estamos pues comprometidos con todo este proceso y pues les agradecemos mucho tenernos en cuenta para arrancar con todas estas sesiones de educación que también son un espacio aparte de lo que hacemos normalmente en nuestra quehacer diario. Entonces, respondiendo a la pregunta, esta pregunta inicialmente ya le daré paso a Andrea, está relacionada principalmente con lo que es la enfermedad. Definitivamente la inmovilidad se produce es por la debilidad que se está presentando a través de la progresión de la enfermedad, pero quisiera que de todas formas Andrea les ampliara un poco más la respuesta. Claro que sí, Doc, muchísimas gracias. Bueno, básicamente la enfermedad tiene una progresión que es lenta en algunos casos y por eso mismo es que se va dando poco a poco esa incapacidad para caminar, principalmente cuando la ELA, digamos que tiene un inicio a nivel lumbar, es decir, que se afectan principalmente las piernas y es cuando empezamos a ver esa limitación para dar ciertos pasos, perdemos ciertas habilidades para caminar básicamente y digamos que con el paso del tiempo ya se va perdiendo. Muy diferente en el caso de una persona que inicia con una ELA, digamos pulvar, por ejemplo, cuando iniciamos con pérdida del habla o dificultades para la deglución, la pérdida de la marcha o la forma de caminar es un poco más lenta, digamos que nos va a tardar unos años en perder esa habilidad, pero digamos que por lo que decía la doctora, la enfermedad en su curso natural lo que hace es afectar las habilidades motoras y hace que pues vayamos perdiendo la marcha de forma progresiva. ¿Algo Bueno, más que quieras complementar, Doc? No, me parece que está muy bien, gracias. Bueno, la siguiente pregunta que está muy relacionada, ¿hay algún referente del tiempo, meses, años en que se va perdiendo el movimiento a nivel de extremidades superiores e inferiores? No podríamos hablar de un referente en meses y años. Definitivamente depende mucho de dónde inicie la enfermedad y de acuerdo a dónde inicie la enfermedad, ese es el segmento que seguramente va a estar más comprometido. Entonces, si la enfermedad inicia por miembros superiores, pues seguramente el segmento más comprometido y la progresión más rápida e incluso donde más en el otro lado, cuando empieza en un solo brazo y se pasa al otro lado, va a ser más rápido que el compromiso en miembros inferiores, pero también en muchos casos lo que vemos es que aunque empiece en los brazos, de forma concomitante, también se presenta debilidad en las piernas y y pues viceversa también ocurre en las piernas, cuando empieza en un pie, pasa más rápidamente al otro lado y por eso se comprometen más los miembros inferiores, pero esta evolución definitivamente depende de cada paciente. Hay pacientes en los que es más lenta y hay otros pacientes en los que es más rápida. Bueno, muchas gracias, doctora. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué terapias especiales se pueden hacer en casa?
Bueno, básicamente, digamos que, pues para tener en cuenta, el objetivo de las terapias como tal es mantener la funcionalidad de los pacientes, ¿sí? Es decir, que sea lo más independiente posible. ¿Qué se propone básicamente en casa? Ejercicios que ayuden a mantener la movilidad articular como tal de los brazos, de las piernas, que ayuden de igual manera a mantener esa marcha, o sea, la forma de caminar que se pueda mantener el mayor tiempo posible y una buena elasticidad muscular. Todo eso con el fin, pues que la persona sea funcional, que ayudemos a prevenir el dolor que a veces se puede presentar por el reposo en algunas personas y pues básicamente mejorar o mantener esa condición física del paciente durante el tiempo que ellos estén en casa. Además, también tenemos que incluir dentro de esas terapias un buen entrenamiento al cuidador para que tenga conocimiento de las actividades que pueden hacer y cómo pueden manejar adecuadamente al paciente. Entonces, digamos que las terapias no solamente van enfocadas al paciente como tal, que tiene ELA, sino también a su cuidador o al familiar que lo está acompañando continuamente. Y pues básicamente las terapias también tienen como fin mejorar esa calidad de vida, mantener la participación en desempeño de actividades de acuerdo a las habilidades y destrezas que tiene ese paciente, que ayuden a simplificar ciertas actividades en el hogar y pues disminuyan ese gasto energético. Entonces siempre el ejercicio que se haga en casa debe ser pausado, debe ser dirigido en algunos casos cuando el paciente está muy comprometido y pues siempre con el fin de mantener la funcionalidad del paciente. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué terapias especiales para que no se sienta tanto cansancio? No, mira, También- Lucy es una era... Lucy es Bueno, una... pues básicamente, Qué pena, doctora, interrumpirla. Por favor, una recomendación a todos. Por favor, mantener los micrófonos apagados para que no interfieran con la presentación. Gracias. Qué pena, doctora. Continúe. no, tranquila. Bueno, pues básicamente las terapias que están recomendadas en estos casos es básicamente las que están enfocadas en el ejercicio aeróbico. Entonces, lo que nosotros siempre lo recomendamos a los pacientes, obviamente este tiene que ser un ejercicio aeróbico guiado con unas indicaciones especiales porque no, pues no es que uno les diga, vaya y haga ejercicio aeróbico y el paciente salga a trotar o salga a caminar y llegue extenuado o se mete a una clase de aeróbicos o cosas de esas que aparecen por Instagram, sino que tenga la idea, tenga una noción de cómo debe ser el ejercicio aeróbico y lo que realmente se ha demostrado es que el ejercicio aeróbico ayuda para el manejo de la fatiga o el cansancio en los pacientes con ELA. Quiero que Andrea les amplíe un poco esta pregunta porque les va a hablar un poco de las modalidades de ejercicio aeróbico que pueden utilizar los pacientes con ELA y que nosotros los utilizamos en el Instituto Roosevelt para hacer el manejo de los pacientes. Claro que sí, gracias. Sí, básicamente lo que dice la doctora es muy cierto, el ejercicio aeróbico es lo que se ha demostrado que nos ayuda a controlar un poco más el cansancio, la fatiga, y en esto tenemos que incluir ciertas actividades que se realizan. Puede ser una caminata al aire libre, siempre y cuando estemos controlando frecuentemente pues, la frecuencia cardíaca, que no dejemos de lado ese control que es muy importante, porque es un indicador que nos dice hasta qué punto podemos realizar cierta actividad sin que generemos mayor esfuerzo. Entonces puede ser una caminata o si en casa tenemos la posibilidad de tener una banda sin fin, también la podemos utilizar, al igual que la elíptica, pero solo si los pacientes tienen una buena estabilidad, un buen equilibrio. Si ya se ha perdido un poco la fuerza en las piernas y está presentando mayor esfuerzo al caminar o mayor fatiga, se recomienda el uso de un cicloergómetro o de una bicicleta estática. ¿Cómo la podemos trabajar? De forma fraccionada. Digamos, un ejemplo, si vamos a hacer 20 minutos del ejercicio aeróbico en la bicicleta estática, no nos vamos a quedar los 20 minutos continuos, sino lo podemos fraccionar cada 5 minutos con un tiempo de descanso de un minutico, donde vamos a controlar la frecuencia cardíaca y vamos a revisar cómo está mi percepción de fatiga frente al ejercicio que estamos haciendo. Eso nos ayuda a equilibrar un poquito el gasto energético y nos va a ayudar más adelante a que la fatiga no sea tan marcada. Bueno, muchas gracias.
Bueno, estas preguntas las integramos con el tema de la espasticidad. Entonces, empecemos con la primera. ¿Cómo puede manejar la espasticidad? ¿Hay algún ejercicio que se pueda hacer? Bueno, entonces lo primero que quisiera comentarles es que definitivamente la espasticidad es uno de los síntomas más frecuentes, es uno de los síntomas frecuentes de los pacientes con ELA, es decir, se puede presentar en el 40% de los pacientes con ELA. Digamos que en cuanto al manejo médico, hay varios tratamientos médicos que podemos utilizar para esto, y es la toxina botulínica y el baclofeno son de los más frecuentes, pero obviamente esto debe ser un manejo no solo que sea formulado por un grupo interdisciplinario, sino también consensuado con el paciente y que el paciente lo acepte. También utilizamos el ejercicio de cierta forma para manejar la espasticidad. Sin embargo, como tal, el ejercicio per se no va a ayudar a disminuir la espasticidad, pero sí mantener la funcionalidad. Entonces, eso es como lo que buscamos en el proceso de las terapias, porque realmente dependiendo de la espasticidad que tenga el paciente, dependiendo de eso, es que se le va a poder dar una indicación de manejo con ejercicio. Si la espasticidad es muy severa, definitivamente vamos a tener que cambiar la modalidad de ejercicio. Y eso es lo que les va a explicar Andrea de acuerdo a lo que hacemos con las modalidades terapéuticas en terapia física. Así es, Doc. Sí, digamos que la espasticidad lo que ha generado es dolor, como esa fatiga muscular constante. Entonces, desde terapia física recomendamos es movilidad articular, estiramientos musculares y en algunos casos se maneja con masajes de forma circular para ayudar a relajar un poco el músculo y prevenir esas contracturas que se pueden generar a futuro por la misma espasticidad. Al igual que cuando presentan calambres, el masaje también es muy beneficioso para ese dolor muscular que queda. Pero pues digamos que otro tipo de ejercicio no, digamos que no hemos tenido evidencia que se pueda controlar la espasticidad. Entonces ya casi que nos da respuesta a la siguiente pregunta. Para la espasticidad y contracturas musculares, ¿es recomendable hacer masajes? Entonces ya está. Sí, señora, ya. Bueno, ahora doctora, el Sí, CBD y el intentamos integrar las dos preguntas. Sí, 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 muy bien. El CBD y el THC es bueno para la espasticidad, pues reconociendo que CBD es cannabidol y THC tetrahidrocannabidol. Entonces, ¿qué nos puede decir de eso, doctora? Bueno, digamos que nosotros en el grupo de manejo de ELA, pues hemos estado muy pendientes de todo este manejo de la espasticidad y obviamente pues hay un boom con la parte del cannabidol y del tetrahidrocannabidol. En este momento hay una indicación muy especial para el manejo de la espasticidad con este fármaco y es la esclerosis múltiple. Todavía no está aprobado para la esclerosis lateral amiotrófica como tal aquí en Colombia. En otros países están haciendo experimentación con el tetrahidrocannabinol y han encontrado algunos aspectos favorables para el paciente en cuanto al manejo de la espasticidad y el paciente, digamos que los pacientes en los estudios se ha demostrado que los pacientes sí presentan mejorías en algunos aspectos de su vida asociado al medicamento, a la aplicación del medicamento, pero como tal, en este momento en Colombia no lo tenemos aprobado con esa indicación de manejo de espasticidad para pacientes con ELA. En este momento, y quiero que ser muy clara porque aunque sí, digamos que en algún momento se podría pensar que puede servir para cualquier tipo de espasticidad, definitivamente todavía no es el objetivo de la formulación del medicamento, sino que es para otra patología que es la esclerosis múltiple, que es una patología completamente diferente a la ELA. Bueno, doctora, y en esta línea que ya nos había hablado del baclofeno, ¿es recomendable tomarlo a largo plazo? No tiene ninguna contraindicación, es decir, cuando el baclofeno está indicado y el paciente lo tolera y definitivamente logramos una buena adherencia al tratamiento y aparte de todo el paciente logra una mejoría y refiere que tiene
alivio de sus síntomas de espasticidad con el baclofeno, lo puede tomar sin ningún problema. Hay que mirar si tiene alguna reacción adversa muy severa o si llega a tener alguna alergia con el medicamento, pero de resto lo puede tomar sin ninguna contraindicación y no hay que tener, pues a menos de que vaya a tomar bebidas alcohólicas o algún otros medicamentos que le produzca demasiada somnolencia o depresión respiratoria o algunos otros anticonvulsivantes que hagan que pueda producirle una somnolencia excesiva y problemas respiratorios, lo puede tomar sin ningún problema a largo plazo mientras esté indicado. Bueno, la siguiente, ¿cómo manejar la debilidad en la marcha? Andrés, sigue por favor, que tú eres la experta. Listo, bueno, gracias. Listo, aquí hay que tener en cuenta muy bien la situación en la que se encuentra el paciente. Entonces, para ello debemos hacer una prueba funcional que muchos ya conocen, que realizamos en el Instituto Roosevelt, y ahí lo que realizamos, lo que realizamos como tal es evaluar la situación del paciente y ver qué tan grave es esa debilidad de la marcha. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos una evaluación y de acuerdo a ello miramos qué tipo de ayuda es más conveniente para mantener la marcha. En este caso, pues lo más recomendable cuando tenemos buena fuerza en los brazos como tal es un caminador con ruedas. Este caminador con ruedas que nos ayuda a no esforzar demasiado los brazos y permitir que el paciente logre caminar ciertos recorridos, no muy largos, pero que sí nos ayude a mantener como ese patrón de marcha y no evitar que pues se quede totalmente postrado en la silla. Ya es diferente, digamos, cuando se fatiga muy rápido, entonces el caminador nos sirve para desplazamientos muy cortos en la casa, por ejemplo, y la silla de ruedas la utilizamos ya para salir, no sé, a citas médicas o desplazamientos un poco más largos. Acá también es muy importante tener en cuenta lo que hablábamos hace un momento y es el ejercicio aeróbico. Siempre es importante tener en cuenta este ejercicio aeróbico que nos permita mantener una buena oxigenación de los tejidos, de los músculos como tal, y pues de esta manera también nos ayuda a mantener un poco más la fuerza de las piernas para poder caminar, para poder desplazarnos. ¿Algo más que quieres complementar, Doc? Me parece que está perfecto. Bueno, hay una pregunta muy puntual de que decía uno de nuestros usuarios, aún puedo caminar un poquito con mucha ayuda, pero me demanda mucho esfuerzo. ¿Debo continuar esforzándome? Hablamos mucho sobre esa pregunta con André porque pensamos que tiene varias respuestas, es decir, sí, no y depende. Sí, porque la marcha favorece mucho a las personas, al ser humano como tal. La marcha es uno de esos actividades que son, digamos que, favorecedoras para todo su cuerpo, para sus huesos, para la parte respiratoria, para la parte digestiva, pero y eso mantiene la funcionalidad de los pacientes, les permite que hagan sus desplazamientos y ser más independientes en sus actividades, que eso es lo que nosotros buscamos y hablamos de funcionalidad. Pero también en estos casos en que dicen que si la marcha le genera una fatiga excesiva, un cansancio excesivo, después de hacer la marcha, entonces se siente mareado, siente síntomas como si se fuera a desmayar, además le tiemblan las piernas, siente mucho dolor muscular o incluso puede llegar a caerse, la idea es que no haga ese tipo de actividad que le genera tanta fatiga, es decir, en ese caso ya pensamos que es mejor ahorrar esa energía que le está generando esa marcha con mucho esfuerzo, ahorrar esa energía para hacer hacer actividades sentado y que pueda hacer actividades lúdicas o hacer otras actividades de independencia como vestirse, bañarse, comer, que incluso también puede llegar en determinados casos a generar fatiga. Entonces la idea es también hacer un programa en el cual uno hable del ahorro energético en los pacientes, porque cuando una actividad genera tanto desgaste físico y energético, pues la idea es no gastar la energía en eso, sino enfocar esas actividades a otra cosa. Bueno, muchas gracias, doctora.
Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué ejercicio o terapia puedo hacer para mantener más mi balance y prevenir caídas? No sé si la contestará Andrea Bueno, o la ahí, doctora. Ajá. ahí básicamente el ejercicio debe ser orientado por un terapeuta, ¿sí? Para poder realizar un buen entrenamiento al cuidador y al familiar como tal, y de esta manera pues prevenir caídas que sean pues traumáticas y pues nos ayuden otras cosas y no a favorecer ese equilibrio. Entonces, hay ciertos ejercicios que podemos realizar, como vemos en las imágenes. En el instituto trabajamos mucho lo que es el sobrepaso de obstáculos, que es, digamos, como lo más difícil en algunas personas, el dar el paso cuando están caminando, porque el quedarse apoyado sobre una sola extremidad, sobre una sola pierna, genera mucha inseguridad. Y esto es lo que genera las caídas, básicamente. Entonces, nosotros trabajamos mucho esa parte de sobrepasar ciertos obstáculos que sean de baja altura, de alta altura, y pues también trabajamos mucho la parte digamos, de caminar sobre terreno inestable, es decir, subir, bajar rampas, caminar, digamos que sobrepasando ciertos obstáculos en zigzag, todo lo que tenga que ver con la ubicación en el espacio y el ayudar a ganar seguridad en el paciente como tal. ¿Qué pasa? Que cuando una persona presenta una caída, se pierde la seguridad totalmente y eso hace que pues tengan mayores tropezones, como lo dicen comúnmente, y que presenten mayores caídas. Entonces siempre trabajamos en pro a la seguridad de caminar para prevenir esas caídas. Y pues lo que hemos dicho durante toda la charla, el trabajo aeróbico, oxigenar los tejidos es lo mejor porque eso nos ayuda a que el músculo pues se mantenga un poco más activo y pues que nos ayude también a reaccionar en ciertos movimientos que se generen de forma involuntaria. Sabemos que con la ELA pues hay ciertos reflejos que decimos nosotros que cuando nos vamos a caer colocamos las manos, eso tiende a perderse. Entonces el mantener oxigenados nuestros músculos nos ayuda a que, digamos, logremos reaccionar un poquito mejor ante esas caídas. Pero básicamente estos ejercicios deben ser guiados por una terapeuta primero y segundo, enfocados hacia la ganancia de la seguridad como tal al momento de caminar. Muchísimas gracias. Vamos con las siguientes preguntas. Teniendo en cuenta que las terapias domiciliarias son de 20 minutos, ¿cuántas sesiones son recomendables por semana? Doctora, estás en silencio. Nosotros, digamos que nosotros siempre hemos mirado las terapias domiciliares como una orientación hacia el paciente y hacia su familia. Las terapias domiciliarias, para decirlo de esta forma, siempre deben ir con un gran componente de educación y con un gran componente en el cual se hagan planes precisamente domiciliarios, porque a diferencia de cuando es ambulatorio, la terapeuta no puede estar ahí todo el tiempo, todos los días, haciéndole la instrucción del ejercicio al paciente, sino que lo que buscamos más bien es que sea un plan realmente de educación en el cual el paciente aprenda a hacer los ejercicios y aprenda a hacer las actividades y que semana a semana se vayan buscando objetivos, se vayan buscando metas distintas en la medida de que la enfermedad lo haga posible y que esto se vaya, digamos que de una forma u otra, midiendo semana a semana con la terapeuta y se haga en instrucción en diferentes actividades. Entonces, para nosotros sabemos que 20 minutos es un tiempo corto. La idea no es que llegue la terapeuta, se gaste 5, otros 5 vistiéndose, otros 5 y fueron 5 minutos de terapia. No, obviamente que sea, si son 20 minutos, pues que sean unos buenos 20 minutos de actividad, de entrenamiento, de instrucción a la familia y al paciente sobre los ejercicios que tiene que hacer de ejercicio aeróbico y también algunos ejercicios que se pueden hacer de fortalecimiento con unas cargas muy bajas de peso. Pero eso también va encaminado a que el paciente lo realice todos los días y que la siguiente semana que se vean la terapeuta y el paciente, pues el paciente haya realizado los ejercicios durante los otros días sin necesidad de estar ahí un profesional que haga todos los días el ejercicio, porque realmente la parte domiciliaria
está enfocada a hacer toda la parte de educación. Y eso es lo que nosotros estamos, digamos que propendemos en el instituto. No sé, Andrés, si tú quieres también ampliar algo más la respuesta. Doc, no, pues de acuerdo, los 20 minutos están bien. Lo que tú dices, trabajarlos en lo que es, digamos que el plantear los objetivos terapéuticos es muy importante. Con eso, en la semana que van a trabajar, esos 20 minutos sean provechosos y se pueda enfocar la terapia hacia ese objetivo terapéutico que se propuso. Y algo que tú tocaste ahí, Doc, del trabajar la fuerza muscular, con carga baja no quiere decir que trabajemos con pesas, porque eso es algo importante que debemos aclarar. El uso de pesas en estos pacientes no es conveniente, entonces podemos trabajar cargas bajas, propio peso del cuerpo o incluso bandas elásticas que sean de baja resistencia para que lo tengamos en cuenta cuando vaya a la terapeuta, entonces poder tener esos implementos en casa y que el tiempo pues sea provechoso como tal. Muchas gracias. Entonces, en conclusión, ahí sería diariamente las terapias. Pero sobre todo más que una instrucción, es decir, si una terapia, si se la hacen 1 o 2 veces a la semana, también lo importante es el manejo que se haga diariamente por parte de la familia y del paciente. Es decir, digamos que uno lo que también busca es la adherencia al tratamiento y no tanto la adherencia al terapeuta, sino que el mismo paciente sea el que diga, hay que hacer hoy el proceso de terapia y la familia esté como, bueno, listo, arranquemos hoy a hacer el ejercicio, te vamos a ayudar en esto, o tú puedes hacer esto hoy arrancando con este ejercicio y después hacemos la parte de los estiramientos. Entonces, por eso la idea es que debe haber un proceso de educación e instrucción muy importante y de planteamientos de objetivos para que semana a semana eso vaya cambiando en la medida de lo posible. Muchas gracias. ¿La terapia ocupacional se recomienda en todas las etapas de la enfermedad? Sí, realmente sí. Vemos que hay en algunas etapas de la enfermedad, pues en todas las etapas es importante, pero está también muy relacionado en qué área inicia la enfermedad. Por ejemplo, lo que vemos es que en los pacientes, tanto que inicia en la parte cervical o en la parte de miembros superiores o de los brazos y de las piernas, digamos que la terapia ocupacional tiene un enfoque muy importante y es, como siempre le hemos hablado y ustedes nos van a escuchar en toda esta charla, como el mismo cuento de siempre es mantener la independencia. Y la terapia ocupacional va muy enfocada a eso. Entonces la terapia ocupacional busca hacer adaptaciones, busca mirar cómo gasta menos energía, busca instruir, enseñarle a la familia y al paciente cómo tiene que hacer adaptaciones en cuanto a la alimentación, en cuanto a los traslados, en cuanto al vestido, en cuanto al baño. Entonces sí, la terapia ocupacional es muy importante en el inicio de la enfermedad y también es muy importante en los estadios que más avanzados de la enfermedad porque les enseña también a la familia y al mismo paciente, que es un paciente que está consciente, que sabe qué es lo que le está pasando, que sabe, pues en el 85% de los casos los pacientes saben cuál es su situación. La terapia ocupacional les enseña también cómo hacer, por ejemplo, transferencias y traslados. Y también es muy importante que la terapia ocupacional también está enfocada hacia el área vocacional, no es solo la parte cognitiva, ponerlos a escribir, ponerlos a leer, la memoria, la atención, todas esas cosas que también hacen parte del área de terapia ocupacional, sino también el área vocacional, buscar qué otra cosa aparte de lo que está pasando en su proceso terapéutico el paciente puede hacer, es decir, que hay algo que lo anime, quiere dedicarse digamos que no sé, hacer otras cosas vocacionales que le puedan ayudar, si le gusta tener redes sociales, entonces mirar cómo pueden enfocarse las cosas hacia las redes sociales, o si hay alguna actividad, por ejemplo, porque sus brazos no están comprometidos, entonces cómo puede hacer esa actividad, si puede hacer escritura, si le gusta mucho la lectura. Entonces todas esas cosas que sean distintas al área terapéutica también se pueden enfocar con el área de terapia ocupacional. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, la siguiente pregunta, ¿cuál es la expectativa de la terapia física y ocupacional en la recuperación de una movilidad de pacientes con ELA? Sigue, André. Listo. Bueno, como lo decía la doctora hace un momento, la idea es mantener la funcionalidad del paciente, la mayor independencia que pueda, y digamos que desde terapia física
y terapia ocupacional, la idea es siempre mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, mantenerle esa fuerza muscular que requiere para hacer sus actividades básicas, para poder caminar, para poder hacer la mayor cantidad de cosas posibles de la forma pues más independiente. Claro que pues esto depende mucho de cada paciente, ¿no? Entonces digamos que la expectativa con cada paciente va cambiando, el enfoque terapéutico es distinto en cada uno, pero siempre vamos hacia la funcionalidad y mejorar esa calidad de vida. Lo que decía la doctora hace un momento, es muy importante en terapia ocupacional manejar ese proyecto de vida que tiene cada paciente. Hemos visto muchas cosas allá en el instituto, una de ellas era, digamos, un paciente quería hacer un libro. Pues listo, la terapeuta ocupacional se enfocó a ayudarle a hacer su libro, a pesar que pues ya sus manos no le podían ayudar mucho para escribir, pero le adaptó el computador de tal manera que le ayudó a cumplir su proyecto de vida. Entonces eso es importante, que siempre hablemos de las expectativas con nuestra terapeuta. El paciente y la terapeuta deben tener como un enfoque muy similar para poder cumplir esos objetivos. ¿Cómo tomar decisiones cuando se necesitan ayudas para movilidad? Muletas, sillas de ruedas y pues todas las que existan. Bueno, digamos que nosotros que ya somos pues un grupo que lleva varios años de experiencia y que a medida que pasa el tiempo se van encontrando cosas nuevas en la literatura, en el mundo, la experiencia ha sido que a través de las evaluaciones funcionales, que son exámenes que se hacen en el instituto, estas evaluaciones nos dan puntajes y nos permiten saber en qué momento de la enfermedad está el paciente, aparte de lo que él nos cuenta y que puede ser obvio a la vista, pero estos puntajes son muy importantes para nosotros porque nos permiten determinar en qué momento y anticiparnos al momento de que el paciente va a necesitar un dispositivo de movilidad, ya sea un caminador, un bastón, unas muletas e incluso las sillas de ruedas. Para las sillas de ruedas tenemos también la ayuda de la escala ALS-FRS revisada, que me imagino que muchos de ustedes la conocerán y que para nosotros es como una guía en todas nuestras consultas y siempre se la hacemos al paciente porque nos permite hacerles un seguimiento de muchas de sus funciones corporales, incluso de la parte respiratoria. Entonces, pues la idea es que nosotros, por lo menos en nuestro grupo, nos basamos en esas evaluaciones funcionales para anticiparnos a que el paciente vaya a necesitar estos dispositivos de movilidad, digamos, no solo hacerlo al ojo, aunque pensamos muchas veces, decimos, este paciente ya va necesitando esto, pero sí nos basemos en unas medidas objetivas que son las evaluaciones funcionales y también la escala al CFRS que nos da un punto de corte para saber en qué momento podemos hacer una formulación de silla de ruedas y también mirar qué tipo de silla de ruedas puede ser, dependiendo si el paciente tiene o no una demencia frontotemporal o no, cuál es el dispositivo que más se adapta a él. Bueno, muchas gracias, doctora. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Hay algún ejercicio que me deje mantener mi masa muscular? Andrés, sigue. Bueno, esta pregunta la discutimos mucho con la doctora también, pero pues básicamente por el curso de la enfermedad es muy difícil ganar masa muscular. ¿Qué pasa? Que con la ELA vamos presentando una atrofia del músculo como tal y ya no hay forma de ganar nuevamente esa masita muscular que teníamos antes, pero lo que sí podemos hacer es mantener como tal la habilidad del músculo para poder hacer ciertas actividades mientras el curso de la enfermedad no lo permita. Si la enfermedad ya va muy rápido, es muy difícil poder trabajar esa parte, pero pues lo que hacemos es tratar de mantener siempre digamos que la fuerza de ese músculo como tal. Bueno, la siguiente que también tiene algo de relación con esta es, ¿qué se realiza al perder la fuerza abdominal? Pues digamos que no hay, esto también va a lo mismo, la relación con la pregunta anterior es que no hay mucho que podamos hacer para mejorar, no es que podamos poner al paciente a decirle haga 1000 abdominales y con esas 1000 abdominales esa fuerza se va a recuperar.
Desafortunadamente no, desafortunadamente hace parte de la enfermedad la atrofia muscular y nosotros pues estamos evaluando todo el tiempo cómo está esa fuerza abdominal, porque la fuerza abdominal obviamente es importante, cómo está la fuerza de los músculos respiratorios, cómo está la fuerza del tronco, pero desafortunadamente no podríamos decir que hay algo modificador para disminuir esa pérdida de masa muscular en todo el cuerpo, porque esto es un proceso generalizado, no es solo un proceso de los brazos, de las piernas, sino es un proceso generalizado. Bueno, gracias. La siguiente Qué pregunta. pena, Lucy. Voy a hacer la recomendación otra vez a todos los que se están conectando ahora. Por favor, apagar los micrófonos para que no interfieran con la presentación. Gracias. Qué pena. Sigue, Lucy. La siguiente pregunta, ¿por qué tanto dolor en el cuerpo y cómo aliviar el malestar general? El dolor en el cuerpo también está relacionado, pues tiene varios componentes. De los componentes más importantes que tiene el dolor en el cuerpo es la inmovilidad que se produce por la misma debilidad, es decir, ya las articulaciones no tienen el mismo movimiento que tenían antes de que empezara todo esto, y esa inmovilidad asociada a la debilidad pues puede producir dolor. También los calambres que se pueden producir durante la ELA pueden producir dolor, y de todas formas, per se, el paciente con esclerosis lateral amiotrófica puede referir dolor asociado a la enfermedad. Básicamente el dolor en la parte médica, hay diferentes analgésicos, en general podemos utilizar cualquier analgésico. La idea es buscar que este dolor disminuya tanto como se pueda, utilizando, como muchas veces ustedes ven, los médicos intentamos ir de menos a más, utilizando el analgésico menos potente, pero si vemos que se necesita un analgésico muy potente, se formula. Eso en cuanto a la parte médica, pero también tenemos la parte terapéutica, que es de lo que les va a hablar Andre. Sí, desde terapias el dolor lo manejamos básicamente con mucho estiramiento muscular. Masaje corporal también se realiza cuando el dolor es bastante fuerte, por lo que hablábamos hace un momento de la espasticidad, de los calambres y de las contracturas musculares. En algunos casos ayuda. Y pues el realizar un adecuado posicionamiento cuando el paciente ya está encamado, ya está en cama, eso también ayuda a aliviar bastante los dolores por los puntos de presión que muchas veces se genera al estar todo el día en la silla o todo el día estar acostado. Entonces, el estar haciendo cambios de posición constantes, el hacer un buen ejercicio terapéutico de movilidad de brazos, de piernas, un estiramiento muscular y en algunos casos el masaje corporal también les ayuda a aliviar un poco el dolor, aparte de los medicamentos que digamos que es la clave ahí para el control del dolor. Bueno, la última que ya tiene relación, ¿cómo puede aliviar el dolor y ardor de la cola, espalda y nalgas? Es básicamente lo mismo, es Lo decir, mismo, digamos ¿cierto? Con que el sí, masaje, es el los cambios de posición. posicionamiento, son los cambios de posición. También, por ejemplo, en este caso de cómo aliviar el dolor, ardor, cola y nalgas, nos puede servir un cojín antiescaras o un colchón antiescaras, pero igual los cambios de posición y el movimiento como tal de movilidad articular y estiramientos pueden ayudar a aliviar esos dolores y esos calambres que se producen muy frecuentemente en los pacientes que tienen ELA. Bueno, muchas gracias. En la misma línea, el ejercicio con poleas para los brazos dicen que fortalece los músculos. En mi caso he notado que los ha deteriorado, especialmente al lado más afectado, igual que en las manos. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues digamos que con Andrea hablamos mucho de esta pregunta. Pensamos que obviamente hay un poco un afán de querer continuar haciendo el ejercicio y la mayor cantidad de actividades posibles, y obviamente ya muchos están enterados que el ejercicio funciona, pero cuando el ejercicio, en vez de generar bienestar y de generar, digamos que de mantener un poco mejor al paciente durante la progresión de la enfermedad, el ejercicio en cambio genera es daño. Estás sintiendo que está peor, estás sintiendo mayor dolor, estás sintiendo mayor molestia con el ejercicio, es preferible que evite el ejercicio.
específicamente el ejercicio con poleas no está indicado en los pacientes con ELA, entonces nosotros no lo recomendamos y en este caso le solicitaríamos a la persona que no lo hiciera, que busque otras modalidades terapéuticas o una orientación adecuada acerca de qué ejercicio puede hacer en este caso. De todas formas, también hay que tener en cuenta que si a él el brazo afectado es el que y que está haciendo ese ejercicio está empeorando, también puede ser un poco parte de la progresión de la enfermedad. Ya sabemos que el lado por donde inicia la enfermedad es el lado que progresa rápidamente y es el lado que seguramente va a estar afectado, más afectado siempre. Gracias, doctora. ¿De alguna manera posible, si practico ejercicio aeróbico o anaeróbico, las neuronas pueden funcionar mejor? ¿Podría detener un poco la progresión de la ELA? Definitivamente, pues ya les hemos hablado del ejercicio aeróbico, creo que eso ya nos ha quedado clarísimo, entonces no vamos a hablar mucho más de eso, pero el ejercicio anaeróbico, que es ese ejercicio de resistencia extenuante, no está indicado en el paciente con ELA. Entonces el ejercicio anaeróbico no lo recomendamos definitivamente. Y desafortunadamente, por más que queramos, así le hagamos un muy buen ejercicio aeróbico, muy bien indicado, eso no va a hacer que la enfermedad se detenga. Eso va a hacer es que, digamos, que sea un poco más lenta, enlentecer esa progresión, pero igual, desafortunadamente, la enfermedad sigue progresando. ¿Cómo saber en qué momento detenerme cuando realice algún ejercicio para evitar aumentar la progresión de la ELA? Andrés, sigue que tú eres la que nos puedes dar más luces. Bueno, acá es importante tener en cuenta que la actividad que se realice debe ser submáxima. Es decir, que la percepción que yo tengo frente a la actividad que estoy realizando sea leve o moderada, independientemente si estoy haciendo un ejercicio como tal terapéutico o una actividad diaria. Entonces, la forma más fácil de percibir esa actividad de esfuerzo submáximo, que sea leve a moderado, es cuando yo estoy, no sé, estoy bañándome, me estoy vistiendo o estoy comiendo, y es cuando yo debo empezar a identificar qué tan cansada me siento frente a la actividad que estoy haciendo. Con eso, cuando yo me ponga en la tarea de hacer mi terapia como tal, mi ejercicio terapéutico, pueda identificar fácilmente si estoy cansada o no frente a la actividad que estoy haciendo. ¿Qué pasa? Que si yo ya estoy más o menos cansada, ya mi cuerpo empieza a sacar reservas energéticas de otro lado y es cuando voy a empezar a sentir esa fatiga, ese mareo, ese cansancio. Y la idea no es llegar a ese punto, sino prevenir esa parte para no aumentar esa progresión de la enfermedad. Entonces, siempre es importante tener en cuenta eso. En algunas ocasiones hay muchos pacientes que me han dicho, no, yo hago mucho ejercicio, no pasa nada, yo nunca me canso, pero el momento de ir a tomar su frecuencia cardíaca y su saturación de oxígeno, es que me doy cuenta que verdaderamente sí está cansado. Que él no lo perciba es muy distinto a lo que me está mostrando su reacción corporal como tal. Entonces, ¿qué es importante tener acá en cuenta? La frecuencia cardíaca del paciente, que no sobrepase su frecuencia cardíaca máxima que manejamos las terapeutas como tal, que es un porcentaje específico, y la saturación de oxígeno que no se nos baje más de la cuenta, es decir, que se mantenga por encima del 90%. Ya cuando se me empieza a bajar, eso quiere decir que el cuerpo está presentando cierta fatiga y debo evitar continuar con esa actividad, porque es cuando voy a empezar a presentar un mayor deterioro. Entonces, siempre tener en cuenta esa percepción del esfuerzo, mi frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno durante el ejercicio como tal. Y pues importante seguir las indicaciones que les da la terapeuta al momento de realizar el ejercicio. Muchas gracias. Si se tiene una caída y debido a mi diagnóstico de ELA no puedo tener cirugías, ¿cuál es la forma de recuperación? Digamos que tener esclerosis lateral amiotrófica no contraindica una cirugía.
hay mayores riesgos y digamos que los riesgos se evalúan de acuerdo a la etapa de la enfermedad en la que se encuentre cada paciente, pero en determinado caso, si un paciente tiene una caída y tiene una fractura de cadera, ese paciente puede ser operado, se le indicarían qué riesgos puede tener, que en muchos casos los mayores riesgos son la parte respiratoria, en la cual el paciente puede tener mayores complicaciones, pero eso no contraindica que el paciente pueda ser operado. Por ejemplo, si se fractura una mano, obviamente en esos casos hay que analizarlo muy bien, pero la idea es que un manejo quirúrgico previene el dolor y puede llegar a hacer que el paciente recupere de cierta forma su funcionalidad, en el sentido en que si tuvo la fractura de cadera y no lo operamos, pues es muy probable que vaya a dejar de caminar. Si se le hace la cirugía, puede que también eso ocurra, pero puede que también lo recupere con un tratamiento terapéutico. Es decir, en ese caso es muy incierto, pero igual la cirugía hay que realizarla y hay que evaluar el riesgo y el beneficio de hacer el procedimiento quirúrgico, pero de entrada por tener ELA no está contraindicado. Muchas gracias. ¿Se puede detener esta pérdida de movimiento con algún procedimiento como el de las células madres? No, no está indicado. No ha habido ningún estudio que nos diga que realmente ese procedimiento funcione. Entonces, por ahora no está indicado el procedimiento con células madre. ¿Podría usar algún dispositivo para los masajes? Sí, sí, pues digamos que los masajeadores como tal no están contraindicados pues dentro de la enfermedad como tal. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pues que no vaya a generar dolor ni vaya a presentar mucho enrojecimiento en la piel, porque pues podemos generar lesiones en piel como tal, pero pues no hay ninguna contraindicación. ¿Qué dispositivos estarían contraindicados? Yendo en la misma línea. Los dispositivos de electroestimulación definitivamente nosotros no los recomendamos para el uso de pacientes con ELA porque pueden producir un efecto sobre la fibra muscular. Ya tenemos que recordar que es una fibra muscular que está pequeña, que está además, digamos que un poco maltratada por la enfermedad. Entonces la electroestimulación, aunque en muchos casos puede llegar a cursar beneficios en un músculo sano, en este caso de la ELA, que es un músculo pequeño por el deterioro de la enfermedad, no lo recomendamos como parte del manejo per se de la terapia física o del manejo del dolor. ¿Es conveniente utilizar máquinas tipo PowerLeg, SeatFit, muy comercializadas por televentas para movilizar las piernas estando el paciente sentado? André, ¿tú qué dices? Pues en esta pregunta yo creería que no son beneficiosos. El movimiento repetitivo que genera este tipo de equipos me va a generar una mayor fatigabilidad en el músculo, por lo que decía la doctora hace un momento, pues ya la fibra muscular está muy corta y lo que queremos es evitar una mayor fatiga. Es preferible que se haga una actividad que pueda hacer el paciente como tal y que no se la haga una máquina, porque pues la idea es activar un poco su ejercicio aeróbico y no, pues que no sea algo tan artificial. ¿Tú qué opinas, Doc? Realmente, digamos que sobre estas máquinas no hay ninguna experiencia que beneficie realmente a un paciente con ELA. Son máquinas que hacen como un ejercicio pasivo, pero tampoco es un ejercicio que lo beneficie. Es decir, no va a generar una repercusión como tal sobre la fibra muscular eso va a derivar en algo en las funciones del paciente. Entonces, definitivamente nosotros no le vemos ningún tipo de beneficio, que además gasten un dinero en un aparato que realmente no sabemos si le va a servir o no y que pensamos que realmente no va a tener ningún beneficio sobre el paciente. Bueno, muchas gracias. ¿Es una buena idea tener electroestimulador TENS o OMS en casa? Bueno, ya había estado la respuesta, pero Sí, digamos que ya es como lo mismo, digamos que todos esos sí. trabajan con electricidad. Digamos que hay una inquietud concerniente al manejo de la electricidad en esta fibra muscular que a la larga puede, aunque no es lo normal, puede llegar a generar daño sobre ese paciente. No es que digan, no, es que el paciente se va a quedar sin caminar, si es que no,
pero tampoco está indicado y realmente, digamos que en algunos casos sí puede llegar a haber algunas complicaciones porque es un tipo de electricidad que llega profundo al músculo. Entonces la idea es que nosotros realmente no recomendamos ningún tipo de electroestimulación, ninguna modalidad. Hace un tiempo estuvo muy de moda la parte de electroestimulación como apoyo de ejercicio aeróbico en pacientes sin enfermedad, pero también se vieron muchas complicaciones en esos casos. Entonces, definitivamente en los pacientes con ELA no está indicado. Bueno, eso responde a la siguiente pregunta que ya está en cuánto tiempo máximo frecuencia, pues ya la doctora nos contestó. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta, ¿qué elementos nos recomiendan para que mejore la comodidad con cojines, almohadas, sillas, etcétera? Bueno, acá en esta parte nos ayudó bastante la parte, pues el equipo de terapia ocupacional, en donde nos dan como recomendaciones para prevenir rigidez articular, dolores musculares o articulares. En estas dos primeras imágenes vemos el rollo de posicionamiento de Ruth, que es el rollito que se ubica en las manos. Cuando ya tenemos una mano en garra, entonces ubicamos el rollo para prevenir dolor muscular o articular en las manos y una mayor deformidad. Al lado podemos ver el cojín el rollo posicionador de Bowen. Ese nos ayuda cuando los hombros ya están caídos, cuando tenemos brazos colgantes o tenemos un hombro doloroso. Entonces podemos utilizar este tipo de rollo para prevenir un poco esa molestia que se puede presentar. Ya siguen otro tipo de, digamos que de cojines cuando dormimos, que lo ideal es mantener un cojincito en la mitad de las piernas cuando estamos de medio lado, para ayudar, digamos que a prevenir más que todos los dolores musculares en la espalda o en las piernas, en la cadera como tal. Otro tipo de adaptaciones que se pueden hacer es en los cubiertos, cuando no tenemos un buen agarre, entonces se hace toda la adaptación de cubiertos. También hay modificaciones en los elementos de escritura, como podemos ver ahí el lápiz, que utilizan el foamy como tal, o para abotonar las blusas, las camisetas. Bueno, son múltiples elementos que utilizan como adaptaciones que ayudan a mejorar esa comodidad del paciente como tal. Y pues todo eso, digamos que se trabaja desde terapia ocupacional, les ayudan a orientar un poco tanto al cuidador como al paciente en cómo realizar este tipo de implementos. Bueno, ¿cuál sería la mejor posición para dormir? En esta pregunta que también nos ayudaron la parte de terapia ocupacional, pero también hay que tener mucho en cuenta la parte respiratoria. Depende si el paciente está presentando signos de dificultad para respirar cuando duerme. Si el paciente está completamente acostado, es decir, como lo vemos aquí en la gráfica, a 0 grados, y se siente ahogado, siente que le falta la respiración, empieza a roncar demasiado, al otro día amanece con dolor de cabeza, entonces hay que modificar la altura de la cama o del espaldar de la cama para que el paciente, lo ideal es que duerma a 45 grados. Entonces, esa es la mejor posición para dormir. Depende también de cada paciente, pero digamos que esa es como la indicación general, ya cuando el paciente sobre todo está presentando estos procesos de dificultad respiratoria que hacen que además prácticamente no logre conciliar el sueño durante la noche. Y hablando de las noches, ¿cuánto tiempo hay que cambiar de posición durante la noche? ¿Cada cuánto se recomienda? André, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, de acuerdo a lo que me han comentado muchos pacientes, sobre todo los que ya están en cama, que es un poco más difícil ese cambio de posición por sí solos, ellos piden un cambio de posición cada 2, 3 horas más o menos, sobre todo porque hay ciertas prominencias óseas que nosotros tenemos, como los de la cadera, el hombro, que generan mucha presión al dormir y pues eso genera incomodidad. Entonces, por lo general, lo que me han comentado los pacientes es que piden un cambio de posición de 2 a 3 horas. Y pues también depende mucho también del colchón que utilicen y demás, porque pues si es un colchón antiescaras, por lo general el paciente puede dormir en una sola posición sin problema, pero si no, ellos piden más o menos entre 2, 3 horitas el cambio de posición. ¿Qué silla de ruedas es la más apropiada para el confort del paciente que ya tiene la cabeza caída?
Bueno, en este caso es importante tener en cuenta que pues no puede ser cualquier silla de ruedas, como ven ahí en la imagen, es una silla de ruedas que tiene que ser formulada además y apropiada para cada paciente. No es que, como muchas veces pasa, vengan, les damos esta silla de ruedas y no sabemos cuáles son las medidas del paciente, si el paciente es alto, bajo, gordo, flaco. Entonces, cada silla de ruedas tiene que ir adaptada para cada paciente y va a la medida del paciente. Y en los casos de que el paciente tenga cabeza caída, lo ideal es que sea una silla de ruedas que tenga apoyacabeza y además no solo que tenga apoyacabeza, porque si lo ponen en línea recta y tiene el apoyacabezas, igual la cabeza se le va a ir hacia adelante. Tiene que poderse reclinar y bascular un poco, y es que el basculado significa que la silla de ruedas se mueva en conjunto la parte de la silla como tal, del sillín como tal, e incline un poquito hacia atrás el paciente, no solo el espaldar. Y de esa forma el paciente está un poquito más cómodo y además de eso, pues la cabeza queda bien posicionada en el apoyacabezas. Esta es la silla neurológica, doctora, ¿cierto? La llamada Esta silla es una neurológica. silla neurológica, sí, con algunas modificaciones como lo puede ser el apoyacabezas, y además tiene que tener esas otras indicaciones. Muchas gracias. ¿Qué tipo de movilización puede ayudar a un paciente que es totalmente dependiente y que ya está dependiendo de la movilidad hasta dar unos pocos pasos? Bueno, en estos casos lo ideal es una movilidad pasiva, una movilidad articular pasiva, que ¿qué quiere decir? Que sea realizada por otra persona, sea familiar, enfermero, cuidador, bueno, la persona que esté acompañando al paciente como tal. Deben ser movimientos a tolerancia del dolor, ¿sí? A tolerancia también de los topes articulares que se sienten cuando uno mueve al paciente. Hay ciertas personas que ya por las deformidades articulares que tienen o las contracturas musculares, hay ciertos movimientos que ya no se pueden realizar porque pues van a generar lesiones como tal en la articulación. Entonces debe tenerse precaución con ese tipo de cosas. En algunos casos, cuando los pacientes son dependientes, no han perdido completamente la movilidad, entonces se pueden hacer movimientos asistidos, es decir, el paciente lo inicia y la persona que lo está ayudando, que lo está asistiendo, le puede completar el movimiento. Lo mismo, debemos tener en cuenta muy bien la percepción del dolor que tenga el paciente y esos topes articulares. Y pues mucha precaución, sobre todo con los movimientos que hagamos en cadera o en el hombro, porque podemos presentar en algunos casos, cuando no hay una buena masa muscular, una luxación de la articulación. Entonces, los movimientos deben ser con bastante precaución. Bueno, ¿qué medidas de seguridad se deben implementar a nivel de traslado sanitario, traslado a ducha? ¿Y cómo saber cuándo el paciente ya no puede usar sanitario y baño en ducha? Bueno, pues estos son algunos de los dispositivos que incluso, digamos que algunos tienen que ser formulados como la silla para ducha o la silla para baño como tal, pero en general son dispositivos de seguridad que se pueden conseguir en cualquier almacén de construcción y que se pueden adaptar a las duchas. También, por ejemplo, digamos que por ponerlo así de forma un poco más coloquial, en las tiendas ortopédicas venden las sillas para baño, las sillas para el sanitario, que dan mayor facilidad en ese traslado al baño para que el paciente en el sanitario pues no tenga que agacharse, sino que esas sillas permiten que esas actividades sean un poco menos difíciles en este contexto. ¿Y cómo saber cuándo el paciente ya no puede usar el sanitario o bañarse sentado en la ducha? Pues definitivamente eso lo da el control de tronco, es decir, cuando vemos que ya el paciente al sentarse se desgonza, no tiene equilibrio, no logra mantenerse sentado, ese es un indicativo que el paciente seguramente ya no va a poder hacer esa actividad como tal sentado en el baño. Aquí hay algo importante que debemos tener en cuenta también en la parte de seguridad del paciente, es eliminar todas las barreras como tapetes o escalones que haya en los pasillos de la habitación donde se desplace la persona para prevenir caídas. Igualmente, pues hacer todas las adaptaciones no sé, de la escalera, si el paciente necesita subir ciertos escalones y la casa o el apartamento donde estés por niveles, que tenga barandas que el paciente pueda sostenerse y de esa manera pues prevenir alguna caída. Bueno, muchas gracias. ¿Qué clase de equipos debe utilizar de manera específica de forma cotidiana? También relacionado con la anterior.
No, yo creo que eso fue lo que podemos contarles, digamos está casi, que está más donde yo sé. específico es para cada paciente, pero esos incluso se consiguen en el comercio en general, en ortopédicos o adaptaciones en home center y cosas de esas, la ducha teléfono, que hacen que sea más fácil algunas actividades, pero eso también, digamos que se enseña a través del proceso terapéutico con terapia ocupacional y terapia física. Bueno, aquí hay también una muy puntual. ¿Cómo manejar la aceptación por parte del paciente para el uso de los dispositivos y equipos de ayuda? ¿Y cómo saber el momento más conveniente? Lo pregunto porque mi esposo ha rechazado el uso de la silla de ruedas y su movilidad con el caminador es cada día más difícil. La terapeuta física sugiere en lo posible dejar el caminador. Se ha caído en varias ocasiones. Pues con Andrea hablamos también mucho de esta pregunta. Definitivamente parte de este apoyo que necesitamos, no solo los pacientes, sino también nosotros como grupo tratante, es la parte de salud mental. Esto es un duelo. Ya habíamos comentado que la marcha es una actividad muy importante para el ser humano, de independencia mental, emocional, y perderla pues hace que se genere una serie de cambios también, y pensar en perderla genera angustia, ansiedad. Entonces debe haber un manejo a través de la parte de salud mental, que sabemos que en muchos casos es rechazado, pero nosotros sí consideramos la importancia de esto, o de que el paciente se apoye en algo que le ayude emocionalmente para afrontar este proceso. Entonces, la religión, lo que sea que le pueda ayudar a él para afrontarlo y poder seguir adelante con el proceso, porque desafortunadamente es inevitable. Entonces, el apoyo por salud mental y el apoyo emocional que necesitamos cada uno de nosotros en diferentes duelos de nuestra vida. Y ya habíamos hablado en otra pregunta acerca de en qué momento hacer la formulación de un dispositivo de movilidad tipo caminador o tipo silla de ruedas. Y ya les habíamos comentado un poco que la escala como la escala al CFRS revisada nos ayuda a hacer también un acercamiento a la formulación de las sillas, y también las otras evaluaciones funcionales que tenemos en el instituto. Bueno, aquí está la escala que ya durante toda la charla la doctora no sé si querrá ampliar o ya ampliarnos algo más que todo pensando o ya. Tenemos un punto de corte muy específico que lo manejamos nosotros, que es un índice de progresión, y ese índice de progresión nos permite hacer un seguimiento como muy efectivo al paciente, y también nos permite tomar decisiones acerca de qué más vamos a hacer respecto al tratamiento terapéutico del paciente en sí, pero son cosas que ya manejamos nosotros al interior específicamente del grupo de ELA como tal. ¿Qué tratamientos son efectivos para dormir en la noche? Aunque bien, si bien es cierto, vimos que con la inmovilidad tiene mucha relación, por eso la quisimos traer, sobre todo para la parte del sueño y descanso. Sí, digamos que hay que tener muchas cosas en cuenta. La inmovilidad produce dolor, hay que hacer los cambios de posición, hay que mirar porque es que además no hacer el cambio de posición también puede generar úlceras por presión, el cuidado de piel, todo eso genera dolor. Entonces, digamos que medicamentos también hay muchos para formularle al paciente, y sobre todo muchas veces en etapas avanzadas de la enfermedad vemos que los pacientes tienen insomnio por diferentes motivos emocionales, motivos físicos, y se puede hacer formulación de medicamentos, que eso ya hace parte de la consulta o neurológica del experto con ELA o de la junta como tal. Pero también hay que tener en cuenta si el paciente tiene o no SAOS, es decir, si tiene apnea del sueño, eso también puede influir. Y esta, pues, ¿cómo manejar la sensación de calor intenso en la cabeza? Siento que me quema. El paciente que tiene la vulvar. Nos, Digamos que esta fue una pregunta como la llamada de un amigo, pero definitivamente pensamos que puede ser asociado a un proceso de dolor de cabeza que llamamos nosotros cefalea, y que puede ser o asociado a cefalea tensional, que es producto de una tensión muscular, que puede ser problema por la misma esclerosis lateral amiotrófica, o que también está reportado en pacientes con ELA, es migraña. Entonces hay que analizarlo, lo tiene que analizar el neurólogo, y el neurólogo va a ser el que va a definir qué tipo de tratamiento se le puede dar a este paciente, pero seguramente sí hay un manejo
médico que se le pueda dar como tal. Bueno, esta va para nosotros hacerla. ¿Tiene algún servicio o acompañamiento que nos pueda ofrecer como ayuda en la movilidad progresiva? ¿Qué apoyo nos puede brindar hacerla para conseguir y aprender a manejar los dispositivos y equipos de ayuda en la movilidad? Me permití leer las dos para responder. Bueno, como todos sabemos, la asociación tiene, primero, damos y recibimos. Tiene el dar y recibir, recibimos equipos en buen estado, se los prestamos a los pacientes, equipos que estén con toda la indicación, como ya nos dijeron en esta charla, y nosotros lo prestamos en comodato, y les ayudamos a que la EPS se los dé. Entonces, en este proceso hay el préstamo y hay el apoyo y sobre todo asesorarlos para que la EPS los dé. Nosotros sabemos que tenemos unos excelentes sistemas de salud donde hay una normatividad, el cuidado al paciente en situación de discapacidad, el paciente en todo lo que es el cuidado paliativo. Entonces, la ley está acompañándonos para tener una buena calidad de vida y estar indicado de acuerdo a la orden médica de estos equipos. Entonces, cuando a veces hay demoras en estos procesos, orientamos con apoyos legales. Esa es la forma como ayudamos para conseguir y manejar. En el tiempo de manejar y ya los equipos, sugerimos con nuestras redes de apoyo, especialistas como los que hoy nos acompañan, expertos que les van a dar la orientación. Y en algunos casos, cuando tenemos experiencia personal, pues también decimos cómo lo hemos vivido en estos casos. Esa es la forma como hacerla, lo acompañamos para estos casos de inmovilidad. Nos gustaría saber cómo hacemos para que la entidad de salud seguro cumpla con la promesa de enviar persona que pueda ayudar en el cuidado del paciente en casa. No sé, doctora, si quiera empezar y nosotros le complementamos de acuerdo a lo Pues que... realmente nosotros estamos como muy, digamos que es una pregunta que para nosotros es difícil de responder porque hay pacientes que con indicaciones muy específicas que requieren el cuidado en casa por parte de, digamos, de una enfermera, por parte de la aseguradora, pero deben ya tener, son unas etapas avanzadas de la enfermedad y debe tener unas condiciones específicas. Pero nosotros como médicos como tal, digamos que no podríamos decirles qué hacer para que realmente la aseguradora les diga que sí va a enviar a esa persona. Realmente eso se sale como de nuestro fuero médico y no sé si ustedes como asociación han logrado algo respecto a este tipo de eventos que sabemos que ocurren. Nosotros no somos ajenos a eso y muchas veces sabemos que los pacientes necesitan un acompañamiento o necesitan una asistencia más especializada por parte de enfermería. Pero realmente nosotros, aparte de hacer una formulación como tal de enfermería, no podríamos decir qué más podemos hacer respecto a eso. No sé cuál es la experiencia de ustedes como grupo. Pues mire, primero como pacientes, como cuidadores y como ACELA tenemos una experiencia importante. Sabemos que la ELA, así en cualquier etapa que esté, de todas maneras hay una dependencia. Cuando el paciente empieza con la ELA, hay una limitación, necesita acompañarse en las actividades de la vida diaria, así pueda inclusive caminar y dar algunos pasos porque hay el riesgo de caerse. Entonces siempre va a tener necesidad de tener un acompañante. Y ya, por supuesto, si está mucho más avanzada la enfermedad, pues requiere, y sobre todo en las actividades, además de las actividades de la vida diaria, para todo, para acostarse, vestirse, ir al médico, en fin, requiere todo el tiempo, es una dependencia progresiva. Pero con la claridad de que se tiene la enfermedad, siempre hay una necesidad de tener a alguien acompañándolo. Y siempre hay una evaluación médica en que evalúa esa dependencia, una escala que también como la que usted nos enumeró, doctora. Entonces, en esa escala es que hay un criterio para requerir de la necesidad. También hay un contexto familiar. A veces la mayoría de las personas solamente tienen un solo acompañante, a veces son personas mayores. Entonces, hay un contexto en la mayoría de sus casos muy complejo o que la persona tiene que ir a trabajar. Entonces uno siempre espera que haya un criterio médico, por supuesto con esa evaluación de esta escala de dependencia, y lo otro pues es el criterio también social. Entonces, después de que ya haya el neurólogo o el fisiatra da una orden de este criterio de dependencia, eh, orden médica, pues la EPS debe cumplir este apoyo a través de sus IPS. Y es la orientación que nosotros tenemos desde la asociación. Y ya ese apoyo, pues hay un criterio también, puede ser un cuidador o un auxiliar de enfermería, pero siempre tenemos una claridad que por supuesto hay un familiar, pero también hay un familiar que trabaja, un familiar a veces mayor, entonces casi siempre va a requerir
porque la ELA es una enfermedad que requiere pues acompañamiento en todo, en las actividades de la vida diaria especialmente, pues es lo básico y de ahí en adelante en todo lo que conlleva. Bueno, con esto pues damos por terminada la sesión de hoy, que era tan importante en movilidad progresiva, terapia física ocupacional. Agradecemos a la doctora Marta y a nuestra fisioterapeuta Andrea Lemos. Muchísimas gracias. Yo No, sé que muchas era un gracias. tema muy amplio, bastante especial. Hoy se nos fue un poco más de tiempo. No sé si le doy la palabra a Jessica, que concluye ya con esta actividad, con las intervenciones a través del chat. A ustedes, Pues, muchas gracias. no, pues muchísimas gracias a nuestros expertos hoy, a la doctora María Claudia Salcedo y a nuestra fisioterapeuta Andrea Lemos. Hubo varias preguntas en el chat, pero soy consciente del tiempo y nos prolongaría considerablemente. A todos los que quedaron con preguntas adicionales y no se respondieron, las he anotado para que las podamos tener en cuenta para otra sesión en el futuro. Pero si las abordamos, nos darían las 8 de la noche, entonces soy consciente de la hora. Pero muchísimas gracias a todos por participar, gracias otra vez a nuestros expertos, a Lucy por moderar, y los invito otra vez a que por favor se agenden ya para el lunes 24 de mayo para la sesión final de Pregúntale al Experto. Esta sesión fue grabada, se las enviaremos en los próximos días al correo con el que registraron, entonces podrán revisitar todo el contenido, ya que fue excelente y en cantidad. Y muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias. Hasta Ojalá luego, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego, todos. feliz Por la noche, invitación. gracias. Hasta Ojalá nos luego. envíen las preguntas Muchas para poder gracias a atender este todos. día. Muchas gracias. Muchísimas gracias.